¿Podría un antiguo lenguaje contener la clave para la inteligencia artificial del futuro? Según el científico de la NASA, Rick Briggs, la precisión y la gramática estructurada del sánscrito lo convierten en el lenguaje ideal para desarrollar sistemas de IA. Exploremos esta fascinante teoría y lo que podría significar para el futuro de la tecnología. Número 10. Las características únicas del sánscrito. Una lengua antigua con profundas raíces en la historia de la India sigue cautivando a las comunidades lingüísticas y filosóficas, no solo por su importancia histórica, sino también por su profunda relevancia en campos contemporáneos como la inteligencia artificial y la lingüística computacional. Si bien los idiomas naturales como el inglés, el francés o el mandarín a menudo albergan ambigüedades que conducen a complejidades en la representación del conocimiento, el sánscrito se distingue por su capacidad excepcional para expresar ideas con una claridad e integridad estructural incomparables. Esto hace que el sánscrito sea un candidato ideal para una exploración de la IA. Sí, has oído bien. Una lengua antigua puede ser la clave para nuestro futuro colectivo. Pero, ¿cómo es eso posible? Bueno, averigüémoslo. Durante siglos, los académicos en los dominios lingüístico y filosófico han buscado formas de diseñar lenguajes capaces de articular ideas complejas sin lugar a malas interpretaciones. Desde los primeros trabajos de Aristóteles, que sentó las bases del razonamiento lógico, hasta los investigadores modernos de IA, que apuntan a mejorar la representación del conocimiento en sistemas de máquinas, la búsqueda de un lenguaje que pudiera incorporar una estructura lógica perfecta ha sido un principio rector. El sánscrito, sin embargo, lleva esta búsqueda un paso más allá, ofreciendo un lenguaje que no solo representa ideas con precisión, sino que lo hace con un rigor que lo hace especialmente adecuado para la investigación científica y el avance tecnológico. Una de las características que definen al sánscrito es su estructura gramatical rígida, que contrasta marcadamente con la flexibilidad sintáctica y la ambigüedad de la mayoría de los idiomas naturales. Mientras que idiomas como el inglés permiten una gran libertad en la construcción de oraciones, la gramática del sánscrito se basa en gran medida en reglas, lo que deja poco margen de error. El idioma se basa en un intrincado sistema de reglas que gobiernan cómo se relacionan las palabras entre sí, dictando sus formas y ubicaciones dentro de una oración. Este rigor no es mera curiosidad académica, sino que cumple un propósito mucho mayor: garantizar la claridad y la coherencia en la comunicación. En términos computacionales, es como si el sánscrito ya estuviera codificado con un algoritmo profundamente estructurado para expresar el significado. Lo que distingue al sánscrito, en particular en el ámbito de la inteligencia artificial, es su extraordinaria capacidad para representar ideas complejas con una claridad inequívoca. Esta cualidad es crucial en los sistemas de IA, donde la comprensión y el procesamiento del conocimiento humano requieren eliminar la vaguedad. Por ejemplo, en la mayoría de los idiomas, la oración John le dio la pelota a Mary podría interpretarse de varias maneras, dependiendo del orden de las palabras, el contexto u otros matices lingüísticos. Sin embargo, en sánscrito, la oración John le dio la pelota a Mary o John a Mary a Kridanga Kam Datavan solo puede significar una cosa. Esto se debe a que a cada elemento de esta oración se le asignaría meticulosamente un rol basado en las reglas gramaticales del idioma. Jonah o John está claramente marcado como el agente o hacedor de la acción. Mary o a Mary está claramente marcado como el destinatario. Kridangakam o la pelota es el objeto y Datavan o dio es el verbo que indica la acción. Esta precisión surge del sistema Karaka de la gramática sánscrita, que asigna sistemáticamente roles como agente o kata, objeto o karma, instrumento o karana, receptor o sampradana, y más. Este sistema no deja lugar a errores de interpretación, a diferencia de los lenguajes naturales como el inglés o el hindi, donde el contexto y el orden de las palabras juegan un papel importante en la determinación del significado. Por ejemplo, la oración en inglés John gave the ball to Mary puede ser malinterpretada si el orden de las palabras cambia o si el contexto genera ambigüedad sobre los roles o la intención. Pero en sánscrito, no puede haber lugar a malas interpretaciones. Esto hace que el lenguaje sea computacionalmente ideal para codificar el conocimiento de una manera que pueda entenderse
y procesarse sin ambigüedad. Esta característica única del sánscrito le permite servir como un puente entre los lenguajes humanos y los sistemas de IA. Los sistemas de IA modernos a menudo se basan en algoritmos complejos para procesar el lenguaje natural, buscando reducir la ambigüedad y garantizar que las máquinas puedan comprender y generar respuestas similares a las humanas. Sin embargo, estos sistemas a menudo enfrentan desafíos debido a las incertidumbres inherentes presentes en los lenguajes naturales. El sánscrito, por el contrario, ofrece un lenguaje que se alinea naturalmente con los requisitos de los sistemas de IA. Es preciso, lógico y estructurado de tal manera que puede traducirse fácilmente a una forma que las máquinas puedan interpretar sin ambigüedad. En este sentido, el sánscrito podría considerarse un precursor antiguo de los lenguajes de programación y las estructuras de datos de la actualidad. Además, las profundas raíces filosóficas del sánscrito contribuyen aún más a su importancia en la lingüística computacional y la IA. El lenguaje no era simplemente una herramienta para la comunicación, sino un medio para explorar la naturaleza de la realidad. Los antiguos sabios y eruditos indios consideraban que el lenguaje era un elemento esencial para comprender el universo, y creían que la estructura y el sonido de las palabras podían revelar verdades metafísicas más profundas. Esta fusión de estructura lingüística e investigación filosófica infunde al sánscrito una sensación de profundidad que a menudo está ausente en otros idiomas. Su papel en la captura tanto de la esencia del pensamiento como de la naturaleza de la realidad lo posiciona como un lenguaje científicamente avanzado, muy adelantado a su tiempo en el mundo de la IA, donde la precisión y la claridad son innegociables. El compromiso inquebrantable del sánscrito con estos principios proporciona un modelo para futuros avances en el procesamiento del lenguaje, el aprendizaje automático y la representación del conocimiento. Para tener una mejor idea de las cosas, podemos dar un paseo por la historia. Número 9. Antecedentes históricos Panini y la gramática generativa. La obra del antiguo erudito indio Panini, en particular su monumental texto Ashtadhyayi, escrito alrededor del siglo IV a.C., se erige como una piedra angular fundamental en el desarrollo de la teoría lingüística, influyendo no solo en el estudio de la gramática sánscrita, sino que también ofrece conocimientos que se asemejan notablemente a la lingüística computacional moderna y los algoritmos informáticos. Las contribuciones de Panini a la estructura del lenguaje fueron innovadoras, y su sofisticado marco gramatical continúa dando forma a la comprensión de la estructura del lenguaje hasta el día de hoy. Su enfoque del lenguaje, conocido como gramática generativa, tiene profundas implicaciones, estableciendo sorprendentes paralelismos con las técnicas computacionales contemporáneas utilizadas en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. El Ashtadhyayi de Panini es un texto que consta de 3.959 sutras, o reglas concisas, que describen meticulosamente toda la gramática del sánscrito, abarcando la fonética, la morfología y la estructura sintáctica. A diferencia de muchos de los sistemas gramaticales de su época, el trabajo de Panini no era simplemente descriptivo, sino prescriptivo, estableciendo un conjunto exhaustivo de reglas para generar todas las formas de palabras sánscritas, a partir de un conjunto finito de sonidos y raíces. El Ashtadhyayi opera dentro de un marco de reglas claras y bien definidas que derivan sistemáticamente todas las formas posibles de una palabra sánscrita a partir de un conjunto limitado de elementos básicos. Este proceso de transformación basado en reglas es sorprendentemente similar a los principios subyacentes a los algoritmos computacionales modernos, que utilizan un conjunto finito de instrucciones para generar o transformar datos de acuerdo con reglas predefinidas. En el sistema de Panini, la estructura del lenguaje está regida por reglas que especifican cómo se pueden construir palabras a partir de unidades más pequeñas llamadas morfemas. Estas reglas se aplican de forma recursiva y cada una de ellas puede invocarse en contextos específicos, creando nuevas formas a partir de las raíces de las palabras. La gramática de Panini es generativa en el sentido de que no solo describe las formas que se encuentran en el sánscrito, sino que proporciona un método sistemático para generar esas formas
a partir de unidades lingüísticas básicas. Su enfoque era increíblemente sistemático, abstracto y preciso, y fue esencialmente la formalización más antigua conocida de la estructura sintáctica de un idioma. La gramática de Panini se basaba en una comprensión profunda de la naturaleza recursiva del lenguaje y las relaciones entre las palabras y sus significados, que está conceptualmente alineada con los algoritmos recursivos que gobiernan los lenguajes de programación informática modernos. Para comprender mejor estos conceptos, imagine que comienza con una raíz sánscrita simple como gam, que significa ir. Número 8. El Ashtadhyayi de Panini. Proporciona una serie de reglas sistemáticas para transformar esta raíz en varias formas de palabras. Al agregar el sufijo ati, la raíz se transforma en gak, que transmite el tiempo presente en una forma de tercera persona del singular, lo que significa que él, ella o eso pasa al tiempo pasado. La raíz sufre un ajuste contextual, reemplazando gam por gamat, lo que da como resultado a gamat, que significa él, ella o eso fue más allá. El refinamiento se produce mediante reglas fonéticas, que ajustan el sonido o la estructura de la palabra en función de su posición en una oración o la interacción con palabras vecinas. Esta secuencia demuestra cómo un conjunto finito de raíces, sonidos y reglas puede generar una variedad infinita de formas gramaticalmente correctas. La gramática de Panini no solo describe las formas de las palabras existentes, sino que también proporciona instrucciones para crear cualquier palabra válida. En sánscrito, esto es como un algoritmo informático que toma una entrada básica y utiliza una serie de pasos condicionales o funciones recursivas, transformándola en salidas complejas. Lo que hace que el sistema de Panini sea aún más extraordinario es su parecido con la gramática formal utilizada en la informática contemporánea. La lingüística computacional moderna emplea una variedad de modelos de gramática formal, como las gramáticas libres de contexto o CFG, que se utilizan para describir las estructuras sintácticas de los lenguajes de programación y los lenguajes naturales. Estas gramáticas, basadas en reglas formales, permiten generar estructuras oracionales o construcciones de programación a partir de componentes simples. Cuando examinamos el Ashtadhyayi de Panini, encontramos una estructura notablemente similar. Su sistema puede considerarse como un tipo de gramática libre de contexto, en la que se aplican reglas para generar estructuras lingüísticas de manera sistemática. El trabajo de Panini, por tanto, prefiguró muchos de los conceptos que luego se convertirían en fundamentales para la informática moderna, en particular en el desarrollo de lenguajes de programación. Una de las ideas clave de la gramática generativa de Panini es el concepto de transformaciones o reglas que modifican o generan formas basadas en el contexto. Esto es análogo a los métodos computacionales modernos, donde las funciones recursivas o los algoritmos transforman los datos de entrada en un resultado final a través de una serie de pasos. Las reglas de Panini se aplican de forma iterativa y cada paso se basa en el anterior. De manera similar a cómo funcionan los algoritmos computacionales modernos, la naturaleza iterativa de la gramática de Panini es un sello distintivo de los enfoques generativos, donde la aplicación de una regla conduce a la aplicación de otra. Este proceso recursivo refleja la forma en que los modelos computacionales en IA utilizan algoritmos iterativos para analizar y procesar datos del lenguaje. Tomemos un ejemplo de cómo la gramática generativa de Panini transforma una raíz sánscrita en una palabra completa y comparémosla con un proceso computacional paso a paso. Comience con la raíz path, que significa leer. Aplique una regla para indicar el tiempo presente. Se agrega un marcador gramatical, dando pata o reads. Agregue el sufijo para la tercera persona del singular, transformando pata en patati, que se traduce como él lee. Este proceso es iterativo, en el que cada regla se basa en el resultado de la anterior. Por ejemplo, la raíz no se convierte en una palabra completa en un solo paso, sino que evoluciona sistemáticamente mediante la aplicación de reglas en secuencia. Esto es similar a cómo un algoritmo en modelos computacionales procesa los datos paso a paso. Por ejemplo, si un programa transforma datos sin procesar en un resultado refinado, cada regla corresponde a un paso de procesamiento y el resultado final depende de completar todos los pasos intermedios con precisión. Además, el marco gramatical de Panini
posee un nivel de eficiencia que los científicos informáticos modernos reconocen como crucial para un algoritmo eficaz. Su sistema se basa en un conjunto de reglas mínimas y altamente optimizadas que pueden generar una amplia gama de resultados lingüísticos a partir de un pequeño conjunto de unidades base. Número 7. Código elegante en programación. Unas pocas instrucciones concisas pueden lograr mucho. La gramática de Panini también es altamente modular, lo que significa que las unidades de significado más pequeñas, como raíces, prefijos y sufijos, se pueden combinar de numerosas formas para crear una amplia gama de palabras y significados. Esta modularidad es una característica clave en los lenguajes de programación, donde módulos de código más pequeños se pueden combinar y reutilizar para crear programas o funciones más complejos. El concepto de gramática generativa en sánscrito también se ha explorado en la lingüística computacional a través del desarrollo de teorías sintácticas formales como Chomsky y la gramática. Las teorías de sintaxis de Noam Chomsky, que surgieron a mediados del siglo XX, fueron influenciadas directamente por las ideas expuestas por Panini. Chomsky introdujo la noción de gramática generativa, enfatizando el uso de reglas formales para generar la sintaxis de un idioma, tal como Panini lo había hecho más de 2 milenios antes. La naturaleza recursiva y basada en reglas del sistema gramatical de Panini es un precursor de los modelos computacionales que Chomsky desarrolló para comprender y generar la estructura de los lenguajes naturales. De este modo, el trabajo de Panini conecta las antiguas tradiciones lingüísticas con el campo computacional moderno. Las reglas gramaticales altamente estructuradas del sánscrito también lo hacen particularmente adecuado para su uso en el desarrollo de inteligencia artificial en IA, donde el procesamiento preciso e inequívoco de la información es crucial. La claridad y la coherencia lógica inherentes a la gramática del sánscrito pueden facilitar modelos más precisos para el procesamiento del lenguaje natural, o PNL. Esto ha llevado a algunos a proponer que el marco gramatical del sánscrito podría ser un recurso invaluable para el avance de la lingüística computacional, particularmente en los ámbitos del aprendizaje automático y la IA, donde la eficiencia y la precisión en la representación del lenguaje son esenciales. Ahora podemos echar un vistazo a cómo los expertos de la NASA están opinando sobre el asunto. Número 6. El artículo de Rick Briggs sobre el sánscrito y la IA. El artículo de Rick Briggs sobre el sánscrito y su papel potencial en el desarrollo de la inteligencia artificial destaca las cualidades únicas del sánscrito que lo convierten no solo en una herramienta para la expresión cultural y filosófica, sino también en un recurso invaluable para los sistemas computacionales modernos. Briggs sugiere que el sánscrito, con su estructura gramatical meticulosamente definida y su precisión lógica, ofrece un marco lingüístico ideal para representar el conocimiento en sistemas de inteligencia artificial, donde la claridad, la falta de ambigüedad y la eficiencia computacional son primordiales. La estructura del sánscrito se alinea estrechamente con los requisitos básicos de la IA, en particular en lo que respecta a la representación del conocimiento. En la IA, uno de los desafíos más fundamentales es cómo representar la información de una manera que permita a las máquinas razonar, aprender y tomar decisiones de una manera que refleje la comprensión humana. La representación del conocimiento en la IA requiere que los datos se codifiquen en una forma que sea lógicamente consistente y fácil de procesar para las máquinas. El sánscrito destaca por expresar ideas con extrema precisión, minimizando la ambigüedad. Mientras idiomas modernos suelen permitir múltiples interpretaciones según el contexto, las estrictas reglas gramaticales del sánscrito aseguran significados inequívocos, cualidad esencial para la IA que necesita interpretación exacta de datos. Briggs señala que el sánscrito funciona como un sistema sistemático para codificar conocimiento, no solo como idioma natural. Su estructura precisa mantiene claridad independientemente del contexto, a diferencia de lenguajes naturales donde palabras tienen múltiples significados según orden y entorno. Los compuestos, samasa, en sánscrito, que fusionan palabras para crear conceptos precisos, funcionan similarmente a las conjunciones lógicas en IA, que combinan información de diversas fuentes. Esta capacidad de construir significados complejos preservando claridad resulta crucial para la IA,
donde la síntesis de conocimiento debe ocurrir sin ambigüedades. Número 5. La capacidad del sánscrito. Para representar el conocimiento de manera lógica e inequívoca, se hace evidente cuando consideramos los elementos estructurales del propio idioma. Una característica clave de la gramática sánscrita es su uso de sandhi, que son las reglas que rigen la fusión de palabras. Estas reglas garantizan que cuando se combinan palabras, lo hagan de una manera que preserve su significado subyacente. Esto evita la ambigüedad y refleja la forma en que los sistemas de IA manejan múltiples datos o variables, asegurando que se procesen juntos de manera coherente sin pérdida de significado. El sánscrito también emplea un rico sistema de conjugación de verbos y declinación de sustantivos, que permite un alto nivel de flexibilidad sintáctica al tiempo que preserva el significado. Esta flexibilidad, combinada con sus rígidas reglas gramaticales, permite al sánscrito expresar ideas complejas de manera clara y precisa, de la misma manera que los sistemas de IA deben manejar conocimiento multifacético sin errores ni inconsistencias. Para ilustrar cómo la estructura del sánscrito refleja precisión computacional al transmitir significado, considere el siguiente ejemplo de Gachati Purusha, o el hombre va. La estructura gramatical sánscrita aporta significados claros y precisos. En Gachati Purusha, el hombre va, el verbo conjugado en tercera persona singular elimina ambigüedades sin necesitar contexto adicional. Esta claridad proviene de reglas gramaticales específicas que definen relaciones entre palabras. Al expandir a formas más complejas, como Raghukula Purusha, el hombre de la dinastía Raghukula, el sánscrito codifica información detallada sin ambigüedades. En Yam Rishi Muni Brahmita, el sabio ermitaño vagó, el uso del dual Muni con Rishi genera un significado inequívoco sin requerir aclaraciones adicionales. Esta precisión lingüística resulta ideal para sistemas de IA que necesitan extraer significados exactos sin errores interpretativos. La propuesta de Briggs sobre el papel del sánscrito en el desarrollo de IA no es mera especulación. Sus estructuras sintácticas y semánticas parecen particularmente adecuadas para las necesidades de la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo es esto posible en un idioma tan antiguo? Número 4. Un enfoque deliberado de la precisión lingüística. El desarrollo del sánscrito como idioma no es simplemente el resultado de la evolución lingüística natural, sino un esfuerzo deliberado y metódico de los antiguos eruditos indios para crear un idioma que encapsule los principios más profundos del conocimiento, la filosofía y el universo. Los antiguos eruditos indios abordaron el lenguaje como una herramienta para la representación exacta del pensamiento y la realidad. A diferencia de muchos idiomas naturales que evolucionan orgánicamente y reflejan la naturaleza desordenada e imprecisa de la comunicación humana, el sánscrito se construyó deliberadamente para ser exacto y eliminar la ambigüedad. Cada elemento del idioma, desde su fonética hasta su sintaxis, fue diseñado para lograr claridad en la comunicación. La clave de esta precisión reside en la estructura del sánscrito, donde cada palabra y su flexión transmiten una gran riqueza de significados, y donde el sistema de caracas, o roles gramaticales, garantiza que las relaciones entre los elementos de una oración sean inequívocas. Esta precisión no se debía únicamente a la comunicación, sino que estaba entrelazada con la antigua creencia filosófica de que el lenguaje, cuando se utilizaba correctamente, podía revelar la verdadera naturaleza del universo. La antigua tradición intelectual india también buscaba alinear el lenguaje con los principios filosóficos y metafísicos. El lenguaje no era simplemente un sistema de sonidos o símbolos, sino un medio a través del cual los eruditos podían expresar ideas complejas sobre la naturaleza de la existencia, la conciencia y el cosmos. Filósofos como Patanjali y Nagarjuna refinaron el sánscrito para expresar sutilezas de la experiencia humana y conceptos metafísicos. Su gramática precisa permitió formular ideas para estudio profundo, creando un marco claro para explorar la realidad. Esta búsqueda de precisión era tanto académica como espiritual, pues la cosmovisión india consideraba el dominio del lenguaje como vía para comprender el universo. El sánscrito se convirtió así en herramienta de exploración intelectual y espiritual. La antigua India
desarrolló sistemas de pensamiento sofisticados que siguen influyendo en disciplinas modernas. Este conocimiento, preservado en textos sagrados y tratados filosóficos, se transmitió generacionalmente a través de instituciones como Nalanda y Takshashila. Sus contribuciones intelectuales destacan por su profundidad, precisión e integración holística en diversos campos, siendo particularmente notable su temprano desarrollo del concepto de cero. Número 3. El antiguo matemático indio Brahmagupta. En el siglo VII después de Cristo, fue uno de los primeros en describir formalmente el cero como un número y un concepto en aritmética. Su tratado Brahmas-Futa Siddhanta detallaba reglas para las operaciones aritméticas que involucraban al cero, incluida la suma y resta de cero a otros números, así como la división por cero. Este concepto innovador sentó las bases para las matemáticas y el cálculo modernos. Además, los antiguos indios fueron pioneros en trigonometría, con matemáticos como Aryabhata desarrollando tablas de senos y trabajando en cálculos astronómicos para comprender los movimientos planetarios. La astronomía india antigua, estrechamente vinculada con las matemáticas, también era muy avanzada. El Aryabhatiya de Aryabhata, escrito en el siglo V después de Cristo, hizo importantes contribuciones a la comprensión de la rotación de la Tierra, el concepto del día y el cálculo de la duración del año. La afirmación de Aryabhata de que la Tierra gira sobre su eje y sus cálculos de los eclipses solares y lunares se adelantaron siglos a su tiempo. Estas ideas, presentadas con precisión matemática, desafiaron los modelos geocéntricos del universo y demostraron la profundidad del conocimiento indio en el campo de la astronomía. En el campo de la medicina, los antiguos eruditos indios desarrollaron la ciencia de la Ayurveda, que sigue siendo una práctica respetada incluso hoy en día. Textos como el Karaka Samhita y el Sushruta Samhita establecieron principios para mantener la salud, diagnosticar enfermedades y realizar cirugías. El Sushruta Samhita, escrito alrededor del siglo VI a.C., es uno de los textos médicos más antiguos que se conservan e incluye descripciones detalladas de técnicas quirúrgicas, incluidos procedimientos para la cirugía de cataratas, cirugía plástica y el uso de instrumentos médicos. Estos textos también enfatizan la importancia de una dieta y un estilo de vida equilibrados, lo que proporciona una comprensión temprana y sofisticada del cuerpo humano y sus necesidades. Una filosofía. Los antiguos pensadores indios exploraron la naturaleza de la realidad, la conciencia y la existencia de maneras que eran profundas y adelantadas a su tiempo. Número 2. Los Upanishads. Una colección de textos filosóficos escritos entre el 800 y el 400 a.C., introdujeron conceptos como la naturaleza del alma o Atman y su relación con la realidad última, o Brahman, que forma el núcleo de la filosofía vedántica. Estos textos reflexionaron sobre cuestiones metafísicas sobre el yo, el universo y la naturaleza del conocimiento en sí. Las contribuciones de filósofos como Patanjali, quien describió los Yoga Sutras alrededor del siglo II a.C., sentaron las bases para comprender la conexión entre la mente y el cuerpo y los caminos hacia la autorrealización. La obra de Patanjali, que ha influido en campos como la psicología, la neurociencia y la espiritualidad, ofrece un enfoque sistemático para alcanzar la claridad mental y la iluminación espiritual. Los antiguos pensadores indios también hicieron importantes contribuciones a la lógica, especialmente a través del trabajo de filósofos como Gautama, autor de los sutras Nyaya en el siglo II a.C. El sistema Nyaya enfatizaba el razonamiento, la inferencia y el debate como elementos centrales para la adquisición de conocimiento, y esbozaba un enfoque formal de la lógica que incluye conceptos como argumentos válidos e inválidos, el papel de la percepción y la inferencia en la adquisición de conocimiento y la categorización de diferentes tipos de razonamiento lógico. Los principios de Nyaya se desarrollaron hasta convertirse en un riguroso sistema de lógica que influyó tanto en las tradiciones de razonamiento indias como occidentales. De manera similar, el Bhagavad Gita, un texto filosófico integrado en el Mahabharata, ofrece profundas perspectivas sobre el deber, la naturaleza del yo y el universo. Explora caminos de devoción, conocimiento y acción, ofreciendo un marco para una vida equilibrada.
La sabiduría india antigua abarcó también artes, arquitectura y ciencias sociales. El Vastu Shastra, sistema que armoniza viviendas con fuerzas naturales, muestra la sofisticación de los antiguos arquitectos indios. La integración de principios cósmicos en la arquitectura permitía estructuras funcionales que beneficiaban a los habitantes. El templo Brihadeswara, siglo XI, ejemplifica esto. Su alineación con puntos cardinales y su cúpula central armonizan con el campo magnético terrestre, equilibrando energías cósmicas y espacio humano. Arquitectos como Charles Correa reconocen que estos diseños antiguos eran visionarios. Otro ejemplo destacado son los sistemas hídricos de Dholabhira, Gujarat, con pozos escalonados y embalses para captar lluvias estacionales, demostrando una comprensión temprana del desarrollo sostenible. Ingenieros contemporáneos consideran este sistema una obra maestra ingenieril difícil de replicar incluso con tecnología moderna. Número 1. Un legado notable: inteligencia artificial. El papel del sánscrito en la IA moderna y la lingüística computacional. La influencia del sánscrito en la IA moderna y la lingüística computacional es una intersección extraordinaria de sabiduría antigua y tecnología de vanguardia. Rick Briggs, un destacado investigador de IA, observó que la IA a menudo se encuentra reinventando conceptos que ya fueron establecidos por eruditos antiguos, siendo el sánscrito un excelente ejemplo. La precisión, la estructura y las capacidades lógicas del lenguaje se adelantaron a su tiempo, incorporando principios que la IA ahora busca emular. El trabajo de Panini sobre gramática generativa ejemplifica esto, con su estructura basada en reglas para la formación de oraciones, que es sorprendentemente similar a los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural moderno. Esto hace del sánscrito una herramienta poderosa para la IA, particularmente en la representación del conocimiento donde la claridad, la precisión y la coherencia lógica son primordiales. El resurgimiento del interés por el sánscrito, en particular en relación con la inteligencia artificial y la lingüística computacional, pone de relieve su perdurable relevancia. Tras siglos de abandono colonial, los académicos han comenzado a redescubrir el potencial del idioma para contribuir a campos como la traducción automática, las redes semánticas y la investigación en inteligencia artificial. El marco gramatical sistemático del sánscrito permite a los sistemas de inteligencia artificial representar y procesar el conocimiento con una precisión excepcional, lo que ofrece un enfoque más holístico de la comprensión del lenguaje que los modelos de inteligencia artificial contemporáneos. Esta profundidad lingüística, junto con sus principios filosóficos de interconexión y complejidad, inspira un enfoque más matizado de la inteligencia artificial, haciendo hincapié en un marco integral que refleja la complejidad de la cognición humana. A medida que la inteligencia artificial sigue evolucionando, los métodos del sánscrito presentan un modelo para crear sistemas que no solo repliquen la inteligencia humana, sino que la mejoren, fomentando tecnologías computacionales más matizadas y precisas. Nos vemos en el próximo video.